Hola, esta es la sesión 18 del taller de técnicas de decoupage. En esta sesión vamos a dar remate a estos dos trabajos en los que veníamos actuando estas semanas anteriores. Lo primero que voy a hacer va a ser dar remate al cojín. Ya os comenté la semana pasada que mi intención era ponerle un poquito de estarcido, pero ya con pintura, no con textura, sobre todo en esta zona de aquí. Pero se ha planteado un problema en esta zona. Se ha creado una mancha con las tintas como muy marcada. Esto es debido a que, como la semana pasada yo apliqué un poquito más de spray después de haber pegado el decoupage, la cola del decoupage ha hecho que no adhiera igual que lógicamente sobre el tejido directamente la tinta. Entonces, bueno, pues en algunos sitios sí que adquiere un poquito de tono, pero es más bajo. Eso no me importa, ya contaba con ello, o sea, con que hiciera estos degradados sí, pero no me gusta especialmente esta zona que se ha creado aquí, que es como muy vertical. Entonces lo primero que voy a intentar es, con la misma tinta, la he batido bien para que los pigmentos se mezclaran bien, y con pincel voy a intentar teñir un poquito esta zona. Voy a ver si es suficiente. Ya os digo que no va a coger lógicamente igual que en la zona en la que no tenemos el medium de decoupage, pero veis que sí que coge, aunque sea un tono más clarito. Bueno, con esto igual me es suficiente, porque ya veis que mi idea era que quedara todo un poquito desigual. Entonces puedo potenciar yo la mancha si me interesa. Voy a dar un poquito de oscuridad, pero si no me acaba de convencer, lo que voy a hacer es con pinturas integrar un poquito. Voy a darle un poquito más, pero yo creo que voy a utilizar después pinturas para sombrear un poco y que se pierda ese efecto. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, no me desagrada, pero aquí sí que se ha creado bastante mancha. Así que voy a aplicar un poquito de pintura. Bueno, voy a esperar a que seque totalmente esta tinta, que secará enseguida, y con pinturas voy a darle unos toques aquí de sombras para distorsionar un poco ese efecto de la mancha. Mientras tanto voy a preparar el estarcido que voy a hacer en esta zona. Bueno, voy a ponerle esta plantilla que hace como unas letras y tiene como un sello. Bueno, pues todo ello menos la palabra lavanda, yo creo que me puede venir bien en ese hueco que se forma ahí. Bien, y el tono que voy a utilizar, bueno, pues creo que me voy a tirar a la gama un poco de las flores, así un poquito fuerte, quizá un poco más amoratada. Como el color puro no lo encontré que me gustara, voy a hacer una mezcla. Voy a partir de rojo, tengo aquí un rosa que me va a servir para dar claridad, y un violeta para darle un toque. A ver si con estos tres tonos me sale la gama que quiero, y si no, bueno, ya me voy a mezclar más colores. Le incorporo a la mezcla del rosa y el rojo el violeta, a ver si va cogiendo la tonalidad que quiero. Sí, me vale perfectamente. Y a incorporarlo otro poquito. Prefiero que peque de oscuro que de claro, así que bueno, yo creo que ese color me vale. Preparo un papel, voy a coger un pincel de estarcido un poquito mayor. Está muy nuevo, así que tiene el pelo muy largo. Voy a cortárselo un poquito con un poquito de cinta de carrocero para que no abra tanto. Eso ya, bueno, a gusto vuestro. Hay quien se maneja muy bien con
con el pelo muy largo, pero a mí los pinceles de estarcido no me interesa generalmente, salvo que vaya a hacer el efecto como hicimos la semana pasada para hacer las sombras en círculos. Cuando vamos a puntearlo, no me interesa que esté muy largo, así que así lo menguo. Voy a tapar esta zona que no quiero hacer. Bien. Y empezamos, como siempre en el estarcido, da igual que sea en tela que sea en madera o sobre cualquier otra superficie, siempre cargamos, descargamos sobre un papel que absorba y aplicamos a golpecitos verticales, bien verticales sobre la plantilla. Muy importante descargar muy bien el pincel y no pegar golpes muy fuertes, de manera que el pelo de la brocha o el pincel se nos meta por debajo de la plantilla. Es preferible dar manos y manos hasta que consigamos la intensidad del color que queremos, mucho más que cargar mucho o pegar golpes muy fuertes. Yo en este caso tampoco quiero una intensidad de color exagerada, así que igual con una mano me podría bastar, lo comprobaremos en cuanto la levantemos. Bien, aquí se me viene encima de las flores azules, lo estoy haciendo a propósito. Cuando utilizamos las plantillas para acompañar, siempre me gusta que entren en algún punto en contacto con el resto del diseño, para que no queden como muy aisladas las decoraciones, y hacer que tengan una relación. Al ser técnicas distintas, creo que es importante que se junten en algún punto. Voy a ignorar también este ramo que tengo aquí, que es como de lavanda. Bueno, ahora ya empieza a estar más lleno de pintura el pincel. Aunque lo descargue, ya va sumando y va a aguantarnos más. Las primeras pasadas parece que nos dura muy poco la carga, y es porque el pincel, al estar totalmente limpio, pierde mucha pintura en el propio pelo, sin que vaya a llegar a la tela en este caso. Pondré el sello este que está incompleto, precisamente lo quiero así un poco incompleto, si no lo podría mover, pero me interesa así un poquito incompleto. Voy a hacer un poquito más de color. Voy a coger un poquito de este violeta que tengo puro y voy a empezar por la parte de arriba del sello. Hay que tener en cuenta que también el tono que tenemos de base no es el mismo por todas partes. Como tiene el degradado de las tintas, tampoco va a coger con una mano de la misma manera. Va a sumar un poquito el tono del fondo, así que aun cuando utilizáramos exactamente el mismo tono, iba a darnos distintas tonalidades la mezcla de ello. Antes de levantar totalmente la plantilla, comprobamos si tiene suficiente, y para ello pongo cinta en uno de los lados, un trozo grande para que me permita moverla, y al volver a bajarla que coincida en el mismo sitio. ¿Veis el tono que coge? Vale, me parece que tiene suficiente. Voy a darle, eso sí, un punto pues más de, por ejemplo, tono más sonrosado en esta zona. Y un poquito más amoratado, pues en esta parte, por ejemplo, del sello.
Es que no limpio el pincel cuando paso de un tono a otro porque como quiero una progresión. Vale. Muy bien. Vale, nos ha rellenado un poquito aquí. Bueno, pues le voy a dar una gotita aquí, pues aquí mismo. Cuatro líneas como mal cubiertas aquí entre las texturas. Bueno, compruebo un poquito más. Vale, comprobamos el efecto. Pues creo que nos pide un poquito en este sentido, quizá en esta esquina. Voy a cambiarle la postura, que mire para el otro lado. Pues un poquito aquí. Es por aportar un poco de tono, como las texturas eran metalizadas. Me interesaba meter un poco más de color. Voy a traerlo un poco más acá. Como os digo, muchas veces nos lo va pidiendo el propio soporte, muchas veces lo que necesita. Yo creo que sí, que nos interesaba darle este punto de color aquí. Bueno, sí, suficiente. Pues en cuanto a lo que es el estarcido, yo creo que está. No vamos a usar más plantilla. La plantilla la limpiaríamos bien con una toallita o con agua. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser darle esas sombras en estas zonas, que voy a utilizar para sombrear también algo de estos tonos, para que no sea todo tan turquesa ni tan dorado. Bueno, pues voy a usar ya con lo que es pintura. Tengo aquí un poquito de un agua marina, es más azul que el fondo, pero me va a servir para mezclar. Tengo un poquito de verde. Bueno, pues ahora, como siempre, cuando integramos un poquito el decoupage, vamos a empezar a darle tonos por aquí. Voy a preparar la gama del fondo. Un poquito más azul. Vale, ahí estoy bastante bien con la gama del fondo. Un poquito más verdosa. Lo hago a propósito para que se note distinto y nos haga sombra. Bien. Y le voy a dar un poquito de oscuridad, pues por ejemplo con el tono amoratado. Voy a mezclarlo con el morado para que nos sombree un poquito algo de color. Un poquito del morado, un poquito del sonrosado. La tela, lógicamente, hace... meterle ahí un poquito de amarillo para darnos claridad. La tela absorbe, entonces a veces nos va a hacer más mancha que en la madera, pero vamos a potenciarla precisamente. Pues vamos jugando con los tonos que nos guste, saliéndonos de ahí. Voy a meterme aquí con un poco de claridad. Y yo creo que voy a jugar con el rojo moratado. Saliéndonos al tono del fondo.
Vamos a meterle el blanco para que nos dé la claridad. Y nos vamos a los aturquesados. Y aquí ya podemos jugar con el agua y el tono de la tinta. Con agua alargamos. Voy a meterle... Aquí voy a sacarle el morado un poquito más acá. No me gusta mucho la mancha blanquecina que ha creado. Ahí. Voy a alargar con un poquito del agua, como el otro día con el difuminador. Y de esa manera se va a perder un poquito más. Bueno, voy a meterle gotita, menos cantidad, que ya no necesito tanta. Un poquito de estos tonos, pues por ejemplo aquí. Entre las flores. Y vamos a meterle un poquito también en esta zona. Ahí voy a meterle un poquito del rosa. Muy fuerte. Así que con un poquito de blanco lo difumino. Quitamos el exceso que nos parezca demasiado. Limpio el pincel. Le voy a echar un poquito de agua. Y un poquito del verdoso para rematar esa gama. Meterle un poquito de blanco. El blanco de tela, daros cuenta que es muy opaco. Los otros colores al aguarlos se ponen como más translúcidos, pero el blanco va a ser bastante más opaco. Bueno, y ahora parece que necesita un poco de esta carga morada. Por aquí. Se las voy a dar más aguada en esta zona, para que no tenga mucho impacto. Y que acabe en el aturquesado un poco más azulado, por ejemplo, y así. Se trata de ir engañando un poquito a la vista. Quizá necesito un poco más de intensidad aquí. Con una aguada de ese tono malvado, mancho un poquito los intermedios de las zonas, bien. Para integrar un poquito más el papel voy a incorporarle un poquito de pintura, por ejemplo. Estos centros de estas flores que son amarillentos, voy a darle un toque extra de pintura.
y lo puedo manchar un poquito, si está muy llamativo, pues con un poquito de verde, con un poquito de marrón, que el amarillo quede un poco más desdibujado. Bueno, lo mismo lo podemos hacer con las hojas. El otro día le metimos un poco de oro, pero unos toques de amarillo también nos permiten integrar todo un poquito mejor. Con un poquito de marrón avivo ahí los troncos que tenemos en el papel. Ya veis que no se lo hago a todo, solamente por zonas, y solamente para perder un poquito los colores del papel con los tonos de la pintura, y eso me va a permitir pues sacar aquí donde quiero meter algo, pues lo voy a meter ahí, y el efecto de algo pintado que podamos integrar. Bueno, pues con un pincel de abanico, pero lo podéis hacer con cualquier pincel. Un poco de amarillo. Quizás es un poco grande este abanico para esto, pero me vale para desdibujar un poco. Ahí. Bueno, pues ahí. Ahí. Le metemos ahí un poquito de pintura. Bueno, suficiente. El cojín lo damos por terminado, lo dejamos secar 24 horas y lo volvemos a planchar. Lo he planchado cada vez que le he hecho una intervención. A las 24 horas hay que dejar reposar mínimo 24 horas tanto lo que son el medium de pegar como lo que es la pintura, como lo que son las texturas. Entonces, una vez que transcurran 24 horas, voy a ponerle un paño por encima y con la plancha lo más caliente que me admita el tejido, en este caso la puedo poner al máximo, vuelvo a planchar, espero a que enfríe, plancho una segunda vez, una tercera vez, para fijar bien estas últimas intervenciones. Como ya lo he ido planchando en veces anteriores, primero con la aplicación del decoupage y luego con la aplicación de las texturas, bueno, está más que protegido ante el lavado. Lo hago por la parte de adelante y directamente por atrás plancho también. Cuando ponéis mucho volumen en las texturas y no queréis que estas se aplasten, en este caso está muy bajas y no tiene mayor importancia planchar por encima, pero si necesitáis conservar el volumen, nos pasa a veces también con pinturas que son pinturas que con el calor como que inflan, las puff. En esos casos lo que os interesa es planchar por detrás y siempre encima de algo mullido, de una toalla doblada, algo que haga que no se aplasten esas piezas que tienen volumen. En este caso, ya os digo que no tiene mayor importancia, pero siempre que queráis mantener volúmenes que sean un poco importantes, lo hacemos de esa manera. Una vez que pasen las 24 horas, saco el cartón que tengo dentro. Puede pasaros que se os haya pegado, pues, o con pinturas o con el medium de decoupage, no pasa nada, lo vais quitando como podáis, y una vez que esté bien planchado, con un poquito de agua vais aplicándolo donde os queden restos del cartón o del papel y lo podéis quitar. Una vez rematado el cojín, vamos a rematar también el plato
que habíamos empezado en la sesión anterior. Me he decidido por colocarle esta tela de vichy naranja, que me parece que le va bien, potencia, dibuja bien. El vichy es un tipo de tejido que me gusta especialmente, pero os podría quedar muy bonito también con un fondo distinto, con flores o con lunares, con rayas. Bueno, a gusto vuestro, por supuesto. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de nada va a ser volver a limpiar la zona del cristal que no tiene papel. Por si se ha manchado un poquito a lo largo de estos días, con un poco de alcohol voy a limpiar bien, que no tenga pues huellas dactilares, ni de cola, ni polvo, porque todo eso lo va a reflejar, si no, una vez que tengamos pegado la pintura. Se ha movido, al mojarlo un poquito, se me ha movido un poquito lo que es el pico del loro. Voy a pegar la tela con mistión, como hicimos la semana pasada con el papel. Así voy a utilizar un poquito de ese mistión para retocar esa zona del loro. Lo voy a aplicar, ya visteis que el otro lo apliqué con esponja, pero bueno, en este caso es muy poquito. Con un pincel le doy un poquito y espero a que se ponga mordiente para volver a pegarlo antes de aplicar con esponja al resto del plato. Bueno, ya ha secado, se ha puesto transparente, así que lo pego. Confirmo que esté bien pegado y paso un poquito. Y ahora, como hicimos la semana pasada sobre el papel, pero esta vez lo vamos a hacer sobre el cristal y el papel, hacemos como una muñequilla de esponja, y como hicimos el otro día, del centro hacia afuera. Lo de hacerlo del centro hacia afuera y en círculos es para saber que lo hemos dado en toda la superficie, porque como se va poniendo transparente enseguida, a veces nos encontramos con que hemos dejado alguna zona sin dar. Hombre, en este caso en concreto va a llevar ahora, una vez que esté bien pegada la tela, vamos a plastificarla con alquil, y el alquil va a atravesar el tejido, así que, como nos pasa un poco con el papel de arroz, también va a hacer que quede bien pegada. Pero bueno, es importante, sobre todo si las telas tienen un poquito de grosor, aunque ya os dije que para esta técnica nos interesa que sean telas no demasiado gruesas para que se adapten bien a la forma del cristal. Pero bueno, si tiene un poquito más de cuerpo, necesitamos que se pegue bien. Voy a poner el dedo, aunque tenga el mistión aquí en el medio, para que no se me mueva mucho. Y voy a estirar bien. Ya os dije la importancia de darlo bien estirado para que no quede muy turbio. Así que si veis que con la misma esponja lo podéis estirar, perfecto. Y si veis que no es el caso, lo que hacéis es coger otra esponja limpia y pasarla en seco. Retoco donde he tenido el dedo, y ahora, como el otro día, esperamos un par de minutos que se ponga totalmente transparente. Comprobamos que no se nos haya pegado nada, polvo, pelo, restos de esponja. Bueno, han transcurrido un par de minutos, está totalmente transparente el mistión, así que vamos a colocar el plato sobre la tela. Comprobamos que la tela esté también libre de polvo, de hilos, bien derecha, y tocando lo menos posible el plato nos venimos sobre la pieza de tela y colocamos, bueno, voy a aprovechar la tela lo más posible, colocamos, pretendo que me quede un poco centrada, si puede ser. Bueno, pues más o menos aquí está bastante bien, y aquí me vale. Bien, una vez que estoy segura de dónde va a ir, coloco la zona del centro, que es donde hace el primer contacto,
Y ahora ya con la mano por la parte de atrás voy aproximando la tela a todo el soporte. Con un trapo acabo de asentar la tela. En principio, en un plato redondo con esta poca caída no tienen que formarse arrugas. Lo mismo que ocurriría con uno cuadrado o uno rectangular con esta poca caída. Si tuviera más caída tendríamos que contar con que va a hacer arrugas, con lo cual no nos interesa nunca este tipo de tejido que marcaría mucho las arrugas. Un tejido estampado pues más desigual lo disimularía todo más. Bueno, compruebo que me gusta como está. Bien, voy a quitar exceso de tela para plastificar. Necesito que tenga bordes, pero no necesito tanta tela, entonces lo voy a manejar mejor con menos cantidad de tela. Perfecto. Bueno, siguiente paso, plastificar. Va a llevar 2 manos de cola y luego esta tela en concreto, como os había enseñado, creo recordar, en los otros platos que tenía también hechos con bichí, era más pequeño el bichí, pero bueno, era este mismo tipo de tela. El bichí por la parte de atrás es igual que por la de adelante, entonces me gusta especialmente para dejarlo de trasera, con lo cual yo lo que voy a hacer es barnizarlo. Una vez que esté bien plastificado, barnizarlo directamente y dejar este acabado por la parte de atrás. Pero si hemos utilizado una tela que tenga una trasera que no sea bonita o que sea blanca, que transparente un poquito, que nunca queda igual de bonita, pues lo que nos interesa es hacer un poco lo que hacemos cuando pegamos papel de arroz o servilleta. Una vez que esté bien plastificada la tela, blanquearla para potenciar el acabado que tiene la tela, y detrás de ese blanco ya le podríamos aplicar el color que más nos gustara ver en la parte de atrás. Por ejemplo, imaginaros que esta tela por delante fuera el bichí de cuadros naranjas y por aquí se viera blanquecina así desigual. Le daría las 2 manos de alquil que le voy a dar ahora, le echaría blanco hasta que quedara bien blanco, y una vez que estuviera bien blanco pues yo lo pintaría en naranja, por ejemplo, o en el naranja o en el verde del loro, para que tuviera una trasera también bonita, y después barnizaría ese acabado. En este caso ya os digo que como la tela tiene una buena trasera, se la voy a mantener. Bueno, aplicamos el alquil o la cola que vayáis a utilizar para plastificar. Bueno, tiene que estar dada de manera generosa pero estirada. Quiero decir, tengo que comprobar que efectivamente atraviesa el tejido. Si tengo dudas, lo que hago es aligerarla un poquito con agua, no demasiado para que no nos empape el papel y que además nos haga la función de plastificar, ¿eh? Pero bueno, sí podemos aligerarla un poquito. A veces las colas están muy densas, a veces porque lo son ya de por sí, o en ocasiones porque se van engordando. Veis que me paso bien a lo que es el límite, porque esta cola es la que va a marcar el que yo pueda después lijar bien los cantos para quitar el exceso de tejido. Bueno, es muy importante aplastarlo bien, por eso utilizar un pincel plano en este caso es interesante, para comprobar que no quedan ampollas en el tejido, o sea, que entra bien en contacto con el cristal.
Con el pincel plano hacemos bastante fuerza y comprobamos que efectivamente queda bien. Bueno, dejamos secar y damos una segunda mano. Bueno, esta primera mano ya está prácticamente seca, al tacto parece que esté, pero sí que es verdad que todavía tiene zonas blanquecinas que se ven por la parte de adelante. Es muy importante que esté totalmente transparente antes de aplicar una segunda mano de la cola. Si la aplicamos antes de que se ponga totalmente transparente esta mano, vamos a aislar esta zona y ya no nos quedaría transparente. Así que vamos a dejarlo secar totalmente y le aplicaría una segunda mano y ya os enseño cuando esté para barnizar. Como os comenté, para dar por terminado el trabajo del cojín faltaba lo que era el planchado, pasadas 24 horas desde que he hecho la última intervención con el estarcido y retocando fondos, y ya le he planchado un par de veces. Voy a hacerlo una última vez para que veáis cómo lo hago. Le pongo un paño por encima con la plancha, en este caso el tejido me lo permite, lo más caliente y sin vapor. Sencillamente paso despacito por toda la superficie. Como ya os comenté, si tuviéramos volúmenes lo haríamos boca abajo y sobre algo acolchado, una toalla o un muletón, pero en este caso la textura que le he puesto está bajita, así que no pasa nada por hacerlo directamente por encima. Veis que no se trata de pasar así contando. El problema cuando digo hay que planchar 4 o 5 veces es que hay gente que piensa que es hacer 5 veces así. No, planchar bien como estoy haciendo ahora, aportándole calor a toda la pieza hasta que coja temperatura, siempre con un paño por encima. Y una vez que coge temperatura, bien, como ya la había planchado bien en las sesiones anteriores, cada paso que he ido dando, ahora mismo me preocupa especialmente lo que es la pintura que aportamos para hacer el estarcido y acompañar al fondo de la flor. Así que en eso me centro, pero bueno, lo paso todo. Bueno, pues ahora esperaría que esto enfriara totalmente. Veis que hay que ir con cuidadito, porque la zona del decoupage, donde hemos utilizado el medium de decoupage, queda como pegajoso, ¿eh? Por eso es importante lo de poner un paño que nos proteja. Ahora esperaríamos a que esto enfriara totalmente y volveríamos a repetir la operación. Ya os digo que yo ya lo he ido haciendo desde hace un rato, así que bueno, con esta última pasada es más que suficiente. Lo he planchado también directamente por detrás, así que solamente nos falta para este trabajo montarle el relleno. Aquí podéis ver el resultado final de este cojín. Y ahora vamos a dar remate al plato. Ha endurecido totalmente la segunda mano de cola que le había aplicado, y ahora con un taco de lija o con una lija de grano medio fuerte vamos pasando bien en diagonal todo el canto, y esto nos va a ir cortando la tela dejándolo perfectamente rematado. Una vez bien rematado y libre de polvo, voy a barnizar. Yo lo voy a hacer con este barniz mate al agua. Le voy a dar 3 o 4 manos mínimo, al no tener intención de pintarlo en la trasera. Dependiendo del tejido nos va a pedir más o menos 3 seguro, pero posiblemente al no llevar más que barniz le dé alguna otra mano. Dejo secar muy bien entre mano y mano. Me paso bien al bordillo, que luego va a llevar oro, para que quede bien sellado ese corte que acabo de hacer con la lija. Bueno,
El plato ya tiene 4 manos de barniz, ha quedado muy fino al tacto. Este barniz en concreto, a pesar de ser un barniz acrílico, no tiene un acabado gomoso. Muchas veces me oís comentar que bueno, pues estos acabados al agua a veces pues tienden a enganchar, y que cuando hacemos sobre todo platos interesa darle una mano de cera, sobre todo porque cuando hace calor parece que engancha. En este caso este barniz en concreto no tiene ese acabado, pero bueno, una pasadita de cera no estaría mal. Pero antes de aplicarle cera de acabado, yo lo que voy a hacer es pintar los cantos. Yo en mi caso lo voy a pintar en oro, los voy a pintar con oro líquido al alcohol. Tiene la característica de que seca muy rápido y que adhiere bien sobre el cristal sin ningún tipo de imprimación. Podéis utilizar también productos específicos para cristal, como esta Dora Glass, que es una pintura de Cadence metálica, tiene un metalizado así como muy intenso. También os serviría, y podríais hacerlo lógicamente en el color que prefirierais, o incluso dejarlo tal cual. Si os gusta más con el canto de cristal, directamente lo que haría sería aplicar la cera y aplicarle también un poquito de cera al canto, que al haberlo lijado tiende como a matear. Entonces le damos también un poquito de cera al canto. Yo voy a aplicar el oro líquido antes, porque si aplico la cera luego el oro cogería muy mal. El oro líquido sí que es verdad que posa muchísimo, tiene un componente metálico que pesa mucho, que se va al fondo, entonces es muy importante revolverlos muy bien, siempre todas las pinturas, pero en este caso en concreto más. Son pinturas que de hecho si se dejan un tiempo acaba separándose totalmente lo que es el pigmento metálico de lo que es el disolvente, y si se mira al trasluz del envase se ve un líquido verdoso en la parte alta y el oro todo acumulado en los fondos. Si queremos que pinte, lógicamente necesitamos que tenga el pigmento. Voy a usarlo directamente aquí en el tapón, y yo lo voy a aplicar con un pincel plano que me arreglo mejor, pero podríais hacerlo con el tipo de pincel que os interesara. Siempre apoyando un poquito en alguna zona el dedo para que nos sirva de timón. En los cuadraditos que os enseñé el otro día, aparte del canto, yo con cinta de carrocero para cristal le había puesto como 1 milímetro sobre el cristal en la parte de adelante, pero en este caso, como la cinta de carrocero no gira lo suficiente, no me lo puedo permitir, y a mano es difícil que nos quede igualado, por eso voy a echárselo solamente al canto. Pero ya os digo, si el plato fuera cuadrado rectangular, que pudierais poner cinta y quisierais que se viera más el canto, podríais montarlo en la parte de adelante. También se puede hacer con esponja y dejarlo un poquito desgastado, que quede desigual, que no queda tampoco feo. Seca muy rápido, ya os digo, es un oro al alcohol, así que enseguida vamos a poder ir girando. Lo que no podemos es nunca acelerar el secado. Acelerar los secados, aunque ya os digo que nunca es la mejor opción, si lo hacemos siempre tiene que ser sobre acabados al agua. Los acabados al alcohol, al disolvente, se estropean mucho acelerando los secados. Es muy importante que esté bien sellado el canto para que no se meta por debajo el oro. Voy a reforzar un poco. Lo que os digo es que mirad, el efecto así desgastadito, que se puede hacer con una esponja, con un pincel, no es un efecto tampoco feo. Yo en este caso lo voy a quitar, voy a dejarlo solamente a canto, pero bueno, a veces cuando nos cuesta trabajo hacer un acabado igualado, no hace un mal acabado. Yo esto lo voy a quitar ahora con alcohol, pero
pero es una opción. Si queréis que se vea más, una vez seco el oro, que ya os digo que es muy rápido, lo que limpio es la parte de arriba, en este caso la zona esa donde os he hecho la muestra, pero si tuviera alguna otra zona que tuviera que limpiar, bueno, pues con un poquito de alcohol en un trapo voy marcando el perfil perfectamente. O sea que si os pasáis un poquito y el oro sale al alcohol, podéis limpiarlo perfectamente. Si utilizáis la Dora Metallic o una pintura híbrida de estas que son multisuperficies, que agarran muy bien, tenéis que trabajar un poquito rápido porque una vez que secan cuesta un poquito de trabajo limpiar. En el caso del oro al alcohol, con alcohol se limpia en cualquier momento. Bueno, perfecto. Pues con una pasadita de cera tenemos acabada nuestro plato. Con una brocha empapo bien en cera y se lo aplico a toda la superficie por la parte de atrás y al canto por encima del oro. Dejamos secar un cuarto de hora, brillamos y tenemos listo el plato. Bueno, y con esto rematamos estos dos trabajos y la sesión de esta semana. Cualquier duda que os surja o cualquier pregunta que se os ocurra sobre cualquiera de las técnicas que hemos utilizado, ya sabéis que me las podéis ir dejando en el foro del campus, y si no, el jueves en clase pues ya solventamos cualquier tema. Buena semana, un saludo.